Bueno, vamos a empezar con el segundo bloque. Bueno, tenemos acá al doctor Matías Sestari, que es neurólogo infantil, médico adjunto del Servicio de Neurología del Hospital Italiano de Buenos Aires, de la Unidad de Enfermedades Neuromusculares Infantiles. Adelante. A ver, prueba esta. Hola. Bueno, empezamos entonces. La idea es hablar un poco de los tratamientos modificadores y estos son los hitos más importantes en lo que respecta a el conocimiento, el avance en el conocimiento de los tratamientos de la atrofia muscular espinal. Y en este punto es interesante remarcar cómo ha crecido el interés por la patología en sí misma a partir de la aprobación, creo yo, de los tratamientos modificadores. Si nos fijamos en los años 1850, con las primeras descripciones de la enfermedad, pasando posteriormente por las primeras clasificaciones en 1990, hasta que se se descubre el gen SMN en 1996. Si vemos la cantidad de papers publicados en ese momento, no había más de 200 papers. Posteriormente, en los años 2000, con los primeros ensayos preclínicos y en el 2011, con los primeros ensayos en humanos, empieza a aumentar el interés y se duplica la cantidad de papers. Finalmente, en 2016, con la primera aprobación de la FDA para un tratamiento modificador de la enfermedad, en este caso nusinersen, pasando posteriormente por 2019 la aprobación de Zolgensma por la FDA, y finalmente Risdiplam en 2020, aumentaron exponencialmente la cantidad de presentaciones de papers publicados, hasta llegar en la actualidad a encontrar más de 11.000 papers cuando uno incluye el término atrofia muscular espinal en la búsqueda. Entonces, los tres tratamientos que tenemos disponibles en la actualidad y que están aprobados son estos tres que mencioné, nusinersen, Risdiplam y Zolgensma. En los primeros dos casos comparten el target de acción, van a actuar sobre el gen SMN2 y lo hacen alterando el splicing del pre-ARN mensajero. De esta manera logran incluir el exón 7 y con esto se logra aumentar la producción de proteína SMN funcional circulante. En el caso de Zolgensma actúa a otro nivel. Lo que hace es actuar sobre el SMN1, reemplaza el SMN1 defectuoso y de esta manera se logra aumentar la cantidad de proteína SMN circulante. En cuanto a nusinersen, nusinersen es un oligonucleótido antisentido que se va a administrar por vía intratecal. Se me trabó el puntero, ahí está. En cuanto a Risdiplam, pertenece este fármaco a la familia de las moléculas pequeñas y se va a administrar por vía oral de forma diaria. Y finalmente, Zolgensma, estamos hablando de este fármaco que usa los fundamentos de la terapia génica y que se va a infundir de manera endovenosa. En cuanto a nusinersen, fue el primer fármaco modificador de enfermedad aprobado para AME. Se aprobó por la FDA en 2016. Y como mencioné anteriormente, actúa sobre el splicing del pre-ARN mensajero del gen SMN2. Acá tenemos el exón 7 del gen y a la derecha su correspondiente intrón. El intrón tiene una secuencia de 18 nucleótidos muy importante que se llama Intronic Splicing Silencer Number 1, a donde se va a unir estas dos proteínas que vamos a llamar A1 y A2. Y estas dos proteínas son las que impiden que el exón 7 se incluya dentro del ARN mensajero. ¿Cómo actúa nusinersen entonces? Se va a unir a esta secuencia intrónica y va a impedir que estas dos proteínas se unan. De esta manera, entonces, en un individuo enfermo, en donde tenemos el SMN1 no funcional y encontramos que la proteína SMN circulante funcional
corresponde a el 10% únicamente que genera el SMN2 en condiciones fisiológicas. Al incluirse el exón 7, vamos a aumentar exponencialmente esa cantidad de proteína funcional. En cuanto a la administración, como es una medicación que no atraviesa la barrera hematoencefálica, vamos a administrarla de forma intratecal y la infusión debe ser lenta, entre 1 y 3 minutos. Se recomienda extraer parte del volumen que vamos a infundir, calcular el volumen que vamos a infundir de la medicación y extraer previamente esa cantidad de líquido cefalorraquídeo. Y es de utilidad considerar el uso de algunas estrategias de imagen, sobre todo en columnas difíciles, columnas instrumentadas, donde a veces es difícil acceder al conducto raquídeo. En cuanto a la dosificación, se van a administrar 4 dosis de carga al día 0, 14, 28 y 63, y posteriormente se van a administrar dosis de mantenimiento cada 4 meses. En cuanto al perfil de seguridad, sabemos que es una medicación que tiene un buen perfil de seguridad, que ha sido probado por los diversos ensayos clínicos que se fueron realizando hasta el día de la fecha. Tanto es así que en la mayoría de ellos los efectos adversos que se reportan tienen que ver más bien con la vía de administración más que con el oligonucleótido en sí. Por eso que se reporta cefalea, vómitos y dolor del sitio de punción como los efectos adversos más frecuentes. En cuanto a los ensayos clínicos, no es la idea mencionar todos los ensayos clínicos que se realizaron hasta la actualidad, pero sí vale la pena hacer foco en los aspectos más importantes de los que tuvieron que ver con la aprobación de la molécula. En el caso de ENDEAR, fue un ensayo fase 3, doble ciego, aleatorizado, que reclutó pacientes AME tipo 1, reclutó 127 pacientes y los aleatorizó a 2 ramas, una rama de tratamiento de nusinersen y otra rama en donde los pacientes recibían un procedimiento simulado. ¿Qué es lo que encontraron al finalizar el estudio? Encontraron un 47% de reducción del riesgo de muerte o de uso de ventilación asistida permanente, entendiendo este término como el requerimiento de traqueostomía o ventilación asistida por más de 21 días en ausencia de una intercurrencia reversible. ¿Qué pasó cuando vieron las escalas motoras? Cuando valoraron la escala CHOP Intense, lo que vieron es que el grupo tratamiento, el 71% de los pacientes había adquirido 4 puntos, aumentar 4 puntos en la escala de CHOP, y cuando compararon qué es lo que había pasado con el grupo placebo, vieron que solamente el 3% de esa población había aumentado en 4 puntos la escala. En cuanto a CHERIS, fue un estudio en donde se reclutaron pacientes AME tipo 2 y AME tipo 3, también fue un ensayo fase 3, doble ciego aleatorizado, en donde también se hizo un grupo tratamiento y un grupo placebo, y lo que se propusieron ver es cómo cambiaba la escala en la versión extendida de la escala de Hammersmith con la infusión de tratamiento. ¿Qué es lo que encontraron? Encontraron que en el grupo tratado, que está representado con celeste, azul, los pacientes no solo mantenían su escala basal, que está representada con la línea punteada, sino que lo mejoraban y por amplio margen. ¿Qué es lo que pasaba con el grupo placebo? El grupo placebo no solo lograba mantener ese basal, sino que caía la puntuación por debajo de ello. Y algo interesante de este estudio también es que valoraron la fuerza de los miembros superiores, que en este caso usaron la escala de Rulp, y lo que vieron es un poco lo mismo, se replica esta mejoría en la fuerza observada en la escala general, se replica en la fuerza de los miembros superiores. Entonces con CHERIS aprendimos que la medicación no solo sirve en pacientes AME tipo 1, sino que también hay una efectividad demostrada en AME tipo 2 y 3, pero la pregunta era qué pasaba con los AME presintomáticos y digamos a esta población es que se abocó el estudio en Archer, que justamente reclutó pacientes presintomáticos y los trató en las primeras 6 semanas de vida. Ellos lo que buscaban, como uno de los objetivos propuestos, es valorar los hitos motores, ver
si estos pacientes tratados lograban ciertos hitos motores propuestos por el estudio y comparar el tiempo de adquisición con el tiempo de adquisición de los pacientes sanos. Y lo que vieron cuando valoraron los pacientes con 3 copias es que todos los pacientes adquirieron los hitos propuestos por ellos, que son sedestación con apoyo, sedestación sin apoyo, gateo, caminar con apoyo y finalmente la caminata independiente. Todos los pacientes con 3 copias de SMN2 lograron estos hitos y, más interesante, que casi todos los pacientes lo lograron a la misma edad que lo logra un paciente sano. Cuando valoraron los pacientes con 2 copias de SMN2, se encontraron que, como era de esperar, no le fue tan bien como los de 3 copias. Sin embargo, si nos fijamos, 87% adquirió la marcha independiente y casi la mitad, 40%, lo logró a la edad en la que lo logra un paciente sano. En cuanto a Zolgensma, es una molécula que fue aprobada en 2019, que usa los fundamentos de la terapia génica para reemplazar el gen SMN1 defectuoso. Como mencioné antes, se administra de forma endovenosa en una única dosis. Y estos son los fundamentos de la terapia génica, en donde tenemos un cassette génico compuesto por un transgen. En el caso de Zolgensma, en este transgen va a ir incluido la secuencia del gen SMN1. Proximal al transgen tenemos una secuencia que va a funcionar como promotor, que va a empezar esa transcripción, y distal al transgen vamos a tener una secuencia que va a funcionar como finalizadora de la transcripción. Entonces, una vez que el vector se encuentra en la circulación sanguínea, va a ser incluido por la célula, por las vías del endosoma, y se va a liberar el contenido del cassette génico en el núcleo de forma de ADN doble cadena. Va a empezar la transcripción y una vez que se genera el ARN mensajero, va a trasladarse al citosol para ser traducido por los ribosomas. Entonces lo que logramos es, en el individuo enfermo que no tenía el SMN, reemplazarlo y lograr aumentar la cantidad de proteína SMN funcional circulante. Estos son los ensayos, los 2 más importantes que tuvieron que ver con la aprobación son START y STRIVE. En el caso del primero, fue un ensayo que se realizó para valorar la seguridad y la eficacia de la molécula en pacientes AME tipo 1. Se reclutaron 2 cortes. La primera se administró una dosis baja de la terapia génica y en la segunda, compuesta por 12 pacientes, se administró una dosis más alta. Y al finalizar el estudio, que duró 2 años, se los invitó a que participen de un estudio de seguimiento de largo plazo. ¿Qué es lo que vieron acá? Entonces, cuando valoraron los pacientes a los 20 meses de edad, encontraron que el 100%, es decir, la corte que había sido tratada con una dosis baja de terapia génica y la segunda corte que había sido tratada con una dosis alta de terapia génica, el 100% se mantenían con sobrevida y sin requerimiento de asistencia ventilatoria permanente. Cuando comparamos estos datos con las cortes de evolución natural en AME, vemos que solamente el 8%, ahí se me trabó el puntero, solamente el 8% de los pacientes a los 20 meses se encuentran en estas condiciones, cuando están librados a la evolución natural. ¿Y qué pasó cuando valoraron las escalas motoras, cuando valoraron la escala CHOP Intense? Al finalizar el estudio, vieron que había un incremento medio en la corte tratada con altas dosis de 24 puntos. Nuevamente, no solo mantuvieron su puntuación basal, sino que lo superaban ampliamente, y un dato interesante es que sobrepasaron los 40 puntos, que son en la escala CHOP Intense. Difícilmente en la evolución natural un paciente logre esa puntuación, y más aún sobrepasarla. En cuanto a STRIVE, fue un ensayo que reclutó también pacientes AME1 y se le asignó una dosis, fue una única rama de tratamiento, se le asignó una dosis de 1,1 por 10 a la 14 genomas vectoriales por kilo y se lo siguió durante 18 meses. ¿Qué es lo que vieron al finalizar el estudio? Que el 90% de los pacientes estaban libres de ventilación
Y cuando uno compara estos datos con, nuevamente, las cortes de evolución natural de AME, en este caso el estudio PNCR, vemos que únicamente el 20 y pico % de los pacientes se encontraba en esta situación. Otro de los aspectos que se propuso valorar el estudio fue valorar cuántos pacientes a los 18 meses lograban la sedestación independiente por al menos 30 segundos. Y vieron que en esta corte, que fue una única rama de tratamiento, el 59% de los pacientes lograba este hito. En cuanto a las consideraciones que hay que tener, en cuanto a los efectos adversos, tenemos que, no podemos dejar de mencionar la hepatotoxicidad, la trombocitopenia y la microangiopatía trombótica. Para evitar estos efectos adversos es importante instaurar un régimen de corticoterapia 24 horas antes de iniciar el tratamiento y hasta al menos 30 días posteriores al tratamiento y revalorar en esa instancia cómo seguir. En cuanto a risdiplam, es una molécula que fue aprobada en el año 2020, que se administra de forma oral y pertenece a la familia de las moléculas pequeñas. Tiene una excelente biodisponibilidad, atraviesa la barrera hematoencefálica, con lo cual, además de actuar en el sistema nervioso central, algo interesante de esta molécula es que logra aumentar la expresión del gen de la proteína SMN en los tejidos periféricos. Como mencionamos antes, comparte el mecanismo de acción con nusinersen, actuando sobre el gen SMN2, altera el splicing de modo tal que, splicing del pre-ARN mensajero, de modo tal que puede incluirse el exón 7 en el ARN mensajero y de esta manera así aumenta la producción de proteína SMN. Estos son los estudios los ensayos clínicos más importantes. Los primeros dos se realizaron para valorar la eficacia y la seguridad de la molécula. Se realizó el primero en una población AME1, el segundo, SUNFISH, en una población AME2 y 3. El tercer estudio se hizo en una población que había recibido previamente un fármaco, modificador de enfermedad, y finalmente Raymond Fish, que se realizó en pacientes presintomáticos, con el objetivo de tratarlos también en las primeras 6 semanas de vida. Quedó viejo la diapositiva porque ya no están enrolando más pacientes. En cuanto al primer estudio, se incluyeron pacientes entre 1 y 7 meses de edad al momento del estudio. Se reclutaron 41 pacientes y se hizo un seguimiento de 1 año. Se hizo una única rama de tratamiento usando una dosis de 0,2 miligramos por kilo. ¿Y qué es lo que vieron? Acá en los triángulos verdes están representados los pacientes que lograron sentarse de forma independiente al año, que representaron en esta corte un 29%. Cuando comparamos esto con las cortes de evolución natural de la enfermedad, vemos que únicamente el 5% de los pacientes logran sentarse independientemente al año, con lo cual es un dato de relevancia. Y en los círculos amarillos vemos los pacientes que al año de edad lograron una escala de CHOP INTENSE mayor o igual a 40, que en la corte representaron un 56%, y que cuando lo comparamos con las cortes de evolución natural, vemos que únicamente el 17% logra esto. En cuanto a la supervivencia libre de eventos, al finalizar el estudio, el 85% de los pacientes, se encontraba sin requerimiento de ventilación permanente. Otra cosa que valoró el estudio es la función vulvar. Al finalizar el estudio, el 95% de los pacientes mantenían la habilidad de glutoria y el 74% eran capaces de comer exclusivamente por boca. Es importante no olvidarnos el lugar que tienen los estándares de cuidado, porque en los últimos años es verdad que con las terapias modificadoras se ha prolongado la expectativa de vida en AME, ha mejorado la calidad de vida en AME, pero no debemos olvidarnos el lugar que tiene. De hecho es más importante, igual de importante o más importante que las terapias modificadoras. Los estándares de cuidado van desde el tratamiento kinesiológico,
la salud ósea, lo nutricional del paciente, y de no instaurarse, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de no instaurarse los estándares de cuidado, seguramente no obtengamos los resultados que esperamos, o por lo menos los mejores resultados para el paciente. Parte de los estándares de cuidados es la concepción del trabajo multidisciplinario. Y saben ustedes que con todas las aristas que tiene esta enfermedad, es necesario tener una cantidad de profesionales abocados al paciente. Es por eso que es importante contar con un neumonólogo, sobre todo creo que esto es un pilar de los más importantes en AME, contar con kinesiología motora, kinesiología respiratoria, contar con un traumatólogo, contar con alguien que haga el apoyo, el soporte nutricional del paciente, contar con un endocrinólogo que se encargue de la salud ósea, contar con un cardiólogo, terapista ocupacional y no menos importante, el apoyo psicológico. No solo para el paciente, sino también para todo el grupo familiar. ¿Qué objetivos debe perseguir el equipo? Optimizar los tiempos y las consultas para el paciente, ser referentes para el paciente y para el equipo de seguimiento domiciliario, promover la adherencia al tratamiento, mantener al máximo y por el mayor tiempo la funcionalidad del niño, establecer metas personalizadas a cada paciente. No todo es una fórmula para todos los pacientes, digamos, hay que individualizar las metas, coordinar los estudios y por sobre todas las cosas la toma de decisión coordinada con el equipo. En el hospital tenemos la suerte de contar con un conjunto de profesionales abocados al paciente que, digamos, reúnen todos estos profesionales que fuimos mencionando y esto nos da la posibilidad de realmente hacer un abordaje interdisciplinario, que creo yo que es la clave que permite obtener los mejores resultados para el paciente y para la familia también. Con esto termino. Bibliografía y gracias.